Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque, es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy agradecemos a la Universidad Externado de Colombia, a su división de estudios de género, que hacen posible este programa, y nos da mucho gusto saludar a quien representa en Colombia, y lo ha hecho en otros países de la región, a la máxima instancia dentro del sistema de Naciones Unidas en la lucha por la equidad de género, por los derechos de las mujeres, a ONU Mujeres. Ella viene precedida de una muy brillante carrera en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Fue secretaria de Estado y ministra de Equidad en España. Ha representado a ONU Mujeres en países del vecindario, estuvo en Ecuador, estuvo en la sede principal de ONU Mujeres, y desde que llegó a Colombia ha venido contribuyendo con su trabajo, con su institución, en la construcción de una sociedad más equitativa y en la defensa mucho más contundente y eficaz de los derechos de las mujeres. Me refiero a Viviana Aydo Almagro y le doy la bienvenida. Gracias, Viviana, por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias por la invitación, Juan. Una larga historia de defensa profesional de los derechos de las mujeres desde espacios muy interesantes. No se puede descansar, ¿no? Uno nunca se quita el compromiso y esa firme convicción de que necesitamos avanzar hacia un mundo con mayores cotas de igualdad entre mujeres y hombres, con menos brecha, porque eso es beneficioso para todas y para todos, porque no debe ser un tema solo de mujeres, sino del conjunto de la ciudadanía. Ese es el compromiso que me impulsa en mi trabajo. En tu país, en España, ocupaste las posiciones más importantes en esta batalla, digamos, en esta causa o en esta cruzada, a veces no sé cómo llamarla, desde la Secretaría de Estado y como ministra. Esa institucionalidad española, ¿qué lecciones deja? ¿Es importante avanzar en instituciones con mandato preciso en la defensa de los derechos de las mujeres? Sin duda es importante que la igualdad pueda sentarse en el Consejo de Ministros, ¿no? Desde hace tiempo, ya Beijing, hace 30 años, estableció la importancia de contar con instituciones fuertes en materia de igualdad de género que permitieran un avance real en políticas públicas en esta dirección, porque no es un tema solo de la narrativa o del discurso, es importante poder contar con políticas, poder contar con recursos económicos que las hagan posible, poder contar con leyes, por supuesto, y en ese sentido creo que España aprobó leyes que fueron muy inspiradoras para otros países. También destaco el marco normativo tan robusto con el que cuenta Colombia. Recientemente se aprobaba la eliminación del matrimonio infantil y de las uniones tempranas. Gran avance, en un ¿no? avance muy, muy relevante, pero lo importante es que las leyes se cumplan, porque de la igualdad legal a la igualdad real, digamos que hay un trecho que hay que recorrer, y la igualdad o es real o no es igualdad. Por tanto, hay que apostarle a la implementación de las leyes. Una ministra de Equidad, además de sus acciones puntuales, me imagino yo, es casi como la campana de la conciencia de todos los miembros del gabinete, que cuando van a presentar o a desarrollar una política pública, les toca la campana y les dice, ojo, esto toca leerlo con un enfoque diferencial, esto toca leerlo en clave de equidad de género, aquí le falta esta variable a esta política pública para garantizar los derechos de las mujeres. La labor de coordinación es clave. Desde un ministerio en sí mismo no se puede hacer todo, ¿no? Es importante garantizar que efectivamente los temas de interseccionalidad y de género están incluidos en el resto de carteras, muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la economía, ¿no? Hoy que las mujeres, por ejemplo, en Colombia, son mayoría, ¿no?, de quienes acaban estudios universitarios, lo hacen con mejores calificaciones que sus compañeros varones, terminan más posgrado, más doctorado, y sin embargo eso no tiene un enlace directo con su incorporación al mercado laboral o con sus posibilidades de promoción
en el mismo. Estamos perdiendo talento, ¿no? Si no aprovechamos el talento del conjunto de la ciudadanía y a esas mujeres con esos niveles de formación hoy por hoy. Viviana, estamos perdiendo talento, estamos renunciando a una fuerza laboral de alta calificación, pero además estamos remunerándolo mal. Cuando uno revisa los distintos estudios que se han efectuado sobre las brechas laborales, encuentra que hay una brecha salarial, encuentra que hay trabajo igual remunerado de manera superior para los hombres en algunas actividades. ¿Qué se puede hacer para que no exista esa suerte de discriminación laboral al ingreso y de discriminación laboral en la remuneración? Existe brecha salarial, no solo en Colombia, lo vemos generalizado también en el conjunto de la región. Es importante legislar para que no exista, implementar leyes, que las empresas también se comprometan. Esto no puede ser un tema solo del Estado, también el mercado tiene mucho que decir y hay sin duda que remunerar bien ese talento. Mire, hablamos que si no existieran brechas salariales y brechas de género en el mercado laboral, el Producto Interior Bruto en los países de América Latina podría incrementarse en casi un 20%. Conversábamos hace unos días con Viviana en nuestro espacio hermano de la FM de RCN Radio sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Ese es todavía un rostro dramático, inaceptable de ese modelo patriarcal y machista que ha sido tan fuerte, tan preponderante, tan dominante y tan dañino en nuestras sociedades. El feminicidio es la muestra más brutal, ¿no?, de la desigualdad existente en nuestras sociedades. Lamentablemente las cifras son intolerables. Hablamos de que una mujer es asesinada cada 10 minutos a nivel global por el hecho de ser mujer. Cada 10 minutos, cada 10 minutos asesinan a una mujer. En Colombia las cifras no son mucho mejores, hablamos de 745 mujeres asesinadas en lo que va del año, 46 niñas son víctimas diariamente de violencia sexual, por tanto, ¡qué barbaridad! La violencia es un flagelo que yo creo que tenemos que combatir entre todas y todos. Y muchas veces, Viviana, en este caso de las niñas que son abusadas sexualmente y sus derechos vulnerados por razón de agresiones sexuales, ocurre dentro del hogar, por miembros de su entorno familiar. Efectivamente, los lugares que deberían ser los más seguros para las mujeres son a menudo los más peligrosos. El 55% de esos feminicidios se cometen en el ámbito de los hogares por parte de las parejas, por parte de familiares, de las personas que deberían protegerlas, compartir la vida, cuidarlas, son quienes provocan esos maltratos. Por tanto, yo creo que hay que cambiar este sistema cultural basado en ese machismo que mata, ¿no? Y en ese sentido necesitamos un compromiso conjunto, no solo del Estado, también de los medios de comunicación, también de las empresas, de las organizaciones, de las comunidades y de las familias y de las parejas en su conjunto. ¿Qué acciones positivas, eficaces de gobierno se deberían tomar para enfrentar este flagelo de la violencia ejercida contra las mujeres? Para que además no se normalice, para que nunca más pueda ocurrir que una mujer es vulnerada, abusada, golpeada, maltratada y en su entorno digan, es normal, pasa con frecuencia, es horrible. No se puede normalizar lo que no es normal. Creo que la inversión que más falta hace es la inversión en prevención. Los estados apenas invierten un 0,2% de los presupuestos generales de los estados y de la ayuda oficial al desarrollo. Eso es una inversión demasiado baja. Creo que hay que hacer una apuesta por incrementar esta inversión en prevención, que es la inversión que salva vidas, al fin y al cabo. Sin duda, esa inversión evitaría muchas de las tragedias. ¿Cómo se debe canalizar esa inversión? ¿Qué tipo de programa, qué tipo de proyecto, qué tipo de acción debería financiarse con esos recursos? Formación a los profesionales que atienden a las víctimas y que atienden a las sobrevivientes. Educación, educación, educación desde las edades más tempranas, que las niñas y los niños sepan que son iguales en oportunidades y en derechos. Avanzar desde todas las instancias. Yo creo que hay un tema de acceso a la justicia que obviamente tiene que mejorar, hay que trabajar en que no haya impunidad
para los agresores, pero esa manera de prevenir, ¿no? De que la violencia se puede prevenir, porque luego hay mucho costo asociado a la atención una vez que se ha producido, pero hay que tratar de generar inversión en aquello que puede evitar que la violencia se produzca en primer término. ¿Cómo se debería proceder desde la sociedad civil para tener alta la guardia frente a abusadores, maltratadores, para que la sociedad exprese su rechazo, pero además para que sea hostil el escenario, el ambiente, la vida para abusadores y maltratadores de mujeres? Hay que detectar las alertas tempranas. Yo creo que hay una responsabilidad conjunta también por parte de los hombres, ¿no? De afear cuando ven a amigos, a compañeros que están tratando mal a sus compañeras, que las insultan. La violencia comienza con pequeñas señales, con violencia verbal, con violencia más sutil, digamos, más difícil de detectar, pero todas esas se dan antes de llegar a un feminicidio, ¿no? Por tanto, sí es importante no normalizar ninguna de las violencias que suceden todos los días en el espacio cotidiano, que son muchas, lamentablemente. Es cierto, la reunión del combo de machotes que le celebra a su amigote maltratador un abuso, una grosería, una patanería o una agresión, se vuelven todos culpables, se vuelven todos factores que estimulan el maltrato contra esas mujeres. Viviana, las pequeñas agresiones empiezan a ser toleradas y, lo has dicho, normalmente eso va creciendo. No, un agresor de mujeres hoy le pega una leve bofetada, mañana la puede matar. Claro, necesitamos más hombres, menos machos, ¿no? Teníamos una campaña que decía que el valiente no es violento. Yo creo que es importante... Necesitamos más hombres, menos machos. El valiente no es violento, al contrario, el violento es un cobarde. Así es, ¿no? Yo creo que el aparte valiente de ser un canalla. Es el que rechaza la violencia en todas sus formas y tenemos que ir cambiando esa cultura de tolerancia hacia la violencia, que lamentablemente es demasiado alta, y decir de manera conjunta tolerancia cero. Esto no es un tema de mujeres contra hombres, yo creo que tiene que ser un tema de mujeres y hombres contra un sistema machista, un sistema patriarcal que en su máxima expresión mata, ¿no? Y que no nos beneficia ni a los unos ni a las otras, por tanto... Y también habría que hacer, Viviana, un trabajo para decirles a hombres y mujeres, y particularmente a las mujeres, no es normal que las maltraten. No pueden aceptar que un hombre la maltrate y luego le diga qué pena, yo te amo mucho, es que me descontrolé, y luego la vuelve a maltratar, y luego le vuelve a pedir perdón, y luego le pega más duro. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Creo que con educación, con formación, lanzando un mensaje como sociedad también a ellas de que no están solas, de que el conjunto de la sociedad las acompaña, que puedan buscar apoyo, puedan buscar ayuda, no solo en los números oficiales o en las rutas de atención oficial, sino también en sus círculos cercanos. Siempre hay un familiar, una amiga que las va a escuchar, que las va a apoyar. Yo creo que es necesario acompañar a las víctimas, creer a las víctimas, creer a las mujeres, que muchas veces hay una falta de credibilidad y eso tampoco es tolerable porque nos habla también de una sociedad que tolera la violencia, ¿no? Es cierto, la violencia no se puede tolerar, la violencia no se puede aceptar, a la violencia no la podemos normalizar, a la violencia contra las mujeres. Ella es Viviana Aydo, la exministra española, representante de ONU Mujeres, y ya regresamos con ella después de este bloque de mensajes comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos con una luchadora de vida en defensa de los derechos de las mujeres, exministra de España, representante de ONU Mujeres, Viviana Aydo, y estamos hablando justamente de la defensa de los derechos de las mujeres. Hay un campo en el que sigue habiendo una brecha gigantesca, que es el de la representación política. En el papel, los derechos de los hombres y las mujeres son iguales. En el papel, las mujeres pueden participar, emular, competir
por los cargos de elección popular, pero a la hora de ver los resultados, la brecha es enorme. ¿Cómo superar esa brecha? ¿Cómo tener más mujeres elegidas, más mujeres representando a sus conciudadanos? Apenas contamos con un 26,9% de mujeres en parlamentos a nivel global. En América Latina ese porcentaje es un poco más alto, está en torno a un 35%, en Colombia en torno a un 31%, pero todavía muy lejos de la paridad. Y no es un tema solo cuantitativo, también es cualitativo, ¿no? Cuando hay más mujeres participando en política, la política se parece más a la sociedad, claro, se parece más a la gente, se incorporan más temas como de mayor impacto en la agenda pública que antes no estaban. Yo siempre digo que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, lo que cambia es la política. Qué bien. Y tenemos que cambiar la política. Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando entran muchas, cambia la política y cambia la sociedad. Cambia la política, se incorporan más miradas para poder solventar los problemas. Como decía antes, no podemos jugar solamente con la mitad de la cancha, ¿no? Necesitamos realmente del talento y de las miradas, de las visiones, no solo de los hombres, también de las mujeres. Dijo García Márquez al cambio de siglo, lo único que realmente podría cambiar la historia de la humanidad es que las mujeres asuman la conducción del mundo. Es cierto que la política es distinta con mujeres, pero también es cierto que el ejercicio de la política se les complica incluso por los roles que las mujeres cumplen en nuestra sociedad. Alguna parlamentaria colombiana me decía en este programa, es que las horas de las reuniones políticas son las horas de mis hijos, son las horas de mi familia, son las horas de mi hogar. Entonces la competencia es desigual porque a los hombres el modelo de familia los ha liberado de responsabilidades domésticas, en cambio a nosotros nos toca venir a las reuniones de la política, salir a conseguir los votos, ir a la plenaria del Senado, pero aparte de eso, encargarnos de la limpieza del hogar, de la alimentación, del mercado, de la ropa. Todavía eso afecta. De acuerdo, Juan, son muchas las discriminaciones, muchas las brechas, sin duda el tiempo de cuidado es uno, sigue recayendo principalmente sobre los hombros, las espaldas de las mujeres. No solo, sigue habiendo estereotipos públicos que asocian más a los hombres con la autoridad y a la mujer con los espacios privados. Sin duda hay brechas también de financiamiento de las campañas. Las mujeres cuentan con mucho menos recursos que los hombres para el desarrollo de campañas electorales. Y algo también que consideramos el principal obstáculo para la participación de las mujeres en la política es la violencia política, la violencia que se ejerce sobre ellas en política. La Unión Interparlamentaria nos habla de que el 80% de las mujeres que participan en política, que están en Parlamento, reciben algún modo de violencia política. De sus propios compañeros. De sus propios compañeros, de los adversarios. Y ahora mucho más con la violencia digital. Sabemos que estamos en un momento donde la desinformación, que es brutal, las fake news campan a sus anchas, y sabemos que uno de los objetivos claros son precisamente las mujeres, sobre todo las mujeres que defienden derechos humanos, que están en contra o que luchan contra el cambio climático, que cuestionan el status quo, reciben muchísima violencia en el ámbito digital, mucha desinformación, que sabemos que viaja en ascensor, ¿no? Mientras la verdad viaja en escalera. Creo que la verdad hay que hacerla también más atractiva que la mentira, y ahí las mujeres desde luego tienen enormes desafíos. Viviana, otra parlamentaria nos decía aquí, con algo de sentimiento de frustración, cuando un hombre grita y patea y golpea la mesa, dicen, ¿cómo tiene de carácter ese hombre? Cuando lo hace la mujer, dicen, esa es una vieja loca, una histérica. Eso es violencia de género. Ese estándar desigual que al hombre se lo tolera y se lo estimula y a la mujer se le reprocha, es un partidor inequitativo para valorar a los dirigentes. Claro, nos juzgan de manera muy distinta a los hombres y a las mujeres en el ejercicio del poder. Por tanto, combatir esos estereotipos es muy complejo, ¿no? Sabemos que hay dificultades para eso y en eso estamos, pero... ¿Cómo influir en el modelo educativo desde ONU Mujeres, desde el conocimiento de todos estos estudios? ¿Qué transformaciones tendríamos que impulsar en el sistema educativo para que tengamos realmente una sociedad menos discriminadora?
Desde que somos niños, ¿no?, y niñas, pues se discrimina, a las niñas se las viste de rosa, los niños de azul, los juguetes que se regalan a las niñas son más relacionados con el cuidado, la casita, la cocinita, a los niños les regalan juguetes de conquistarás el mundo, vivirás la aventura, llegarás a donde quieras llegar. Yo creo que desde la niñez tenemos que trasladar el que ellos y ellas, niños y niñas, pueden llegar a ser lo que quieran ser. Niño, tú conquistarás el mundo. Niña, aquí está tu cocina de Fisher Price. Lo cual no, las niñas también pueden conquistar el mundo, pero por eso es importante también tener referentes, ¿no? Me contaban una anécdota de la presidenta de Finlandia, que lo fue por muchos años, fue a inaugurar Tarja Halonen, fue a inaugurar un curso escolar y le preguntó a los niños qué querían ser de mayores, y uno de los niños le dijo, yo quiero ser ministro. Dice, ¿y por qué no presidente? Dice, porque en este país los niños no pueden ser presidentes. Su modelo había sido siempre una mujer como presidenta del país. Por tanto, los referentes también son importantes. Que las niñas cuenten con referentes en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, en el mundo de la comunicación, para saber que ellas también pueden llegar ahí y que no es algo que les está vetado o resulta imposible. Viviana Aidó, exministra, representante de ONU Mujeres. El tiempo aquí vuela cuando la conversación es buena. Nos quedan 2 minuticos finales para pedirle a Viviana unas recomendaciones de política pública para Colombia. ¿Qué tenemos que hacer los colombianos? ¿Cuáles son esos ajustes clave de política pública que recomienda ONU Mujeres para que nuestra sociedad sea más equitativa? Como digo, el marco normativo es robusto, sólido, acorde a estándares internacionales. Hay que apostarle a la implementación. Para ello se requiere contar con recursos públicos, contar con presupuestos. Las prioridades están ahí donde están los presupuestos y creo que se está avanzando de manera sustantiva con el trazador presupuestal de género. Es importante trabajar en prevención de las violencias contra las mujeres y trasladar todo ese talento de mujeres y hombres que sale de nuestras universidades al mercado laboral, rompiendo con esas brechas salariales y esas brechas de desempleo. Y bueno, eso para las políticas públicas, pero al conjunto de la ciudadanía les diría que no tengamos miedo a la igualdad de género, que con ella gana el conjunto de la sociedad. No le tengamos miedo a la equidad de género, es cierto. Algunos dicen, no, ¿qué hacemos? Algunos dicen con la herencia machista, por supuesto lo rechazamos. ¿Qué hacemos con más mujeres empoderadas? Es cierto, no hay que tenerles miedo y debería ser, por el contrario, una invitación para que tengamos una mejor sociedad. Y nos sumemos todos. La igualdad no solo es lo ético y lo justo, sino también lo inteligente para nuestras sociedades. Absolutamente, Viviana. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. A la Universidad Externado de Colombia y a su División de Estudios de Género, gracias por hacer parte de este proyecto. Gracias por hacer posible el programa. Aquí tenemos casi un marco en este diálogo con Viviana para definir acciones de futuro y para monitorear acciones presentes. Que tengan todos un feliz fin de semana y aquí nos encontramos de hoy en 8 días.